Buenos días, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Buen día, doctor. Buenos días. Bueno, para el día de hoy tenemos que ver lo que es medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia. ¿Qué opinión tienes, Daniela da Silva? ¿Qué opinas de la medicina basada en la evidencia? ¿Qué entiendes? Doutor, é ter uso consciente, explícito e juidoso pela melhor evidência atual para a forma de decisões para o cuidado do paciente. É na forma de ter decisão, né, doutor, do médico, em relação ao cuidado com o paciente. ¿Puedes darme un ejemplo, Mauricio, de medicina basada en la evidencia? Un ejemplo, doctor. Creo que una mejora en los análisis, una forma de la investigación así, para mejorar el diagnóstico, pero un ejemplo, no sabría decir, doctor. Jacqueline Moraes, ¿puedes ayudarle y darnos un ejemplo de medicina basada en la evidencia? Eu creio que, por exemplo, quando o paciente está aí e apresenta um problema e questionamos que esse paciente tem ou qual seria o melhor diagnóstico e temos em mente esse diagnóstico, creio que desde aí começa a medicina baseada na evidência, porque vamos, através desse diagnóstico, digamos, porque devido às evidências científicas que vão apresentar, que vão nos levar a isso, creio, por exemplo, quando diagnosticamos o paciente. É um exemplo. Bueno, en relación a la medicina basada en la evidencia, tienen que ver que, por ejemplo, en una patología muy común, infección urinaria, hito. Gran parte de las mujeres en diferentes etapas de su vida tienen infecciones urinarias y toman diferentes medicamentos. Unas toman cotrimoxazol, otros toman ciprofloxacina, norfloxacina, nitrofurantoína, amoxicilina más ácido clavulámico. Otros se ponen paños tibios sobre la vejiga. ¿Cuál es la mejor terapia para estos pacientes? ¿Qué apoya la literatura en esto? A melhor terapia seria o uso de los fármacos, porque como a medicina habla, tem estudos acerca de isso e comprovações de que los fármacos. Pero aún así, a ustedes, por ejemplo, han debido tener alguna vez infección urinaria. ¿Y qué medicamentos te han dado, Daniela? Doutor, eu nunca tive infecção urinária, pero la cefixima, doutor, 400 miligramas ao dia. Y a vos, Jacqueline, ¿qué te han dado? ¿O algún familiar conocido? Jacqueline. Doutor, não tenho essa experiência. Não recuerdo también de mi familia. Entonces, si ustedes ven, de los medicamentos que yo nombré, he hablado cefixima. Entonces, ese es el gran problema que existe en la terapia. ¿Cómo hacemos la elección? ¿Hay algún medicamento está mal? Es decir, la administración de alguno está mal dar ciprofloxacina,
está mal dar norfloxacina, cefixima. Eso es la medicina basada en evidencia. Son estudios, revisiones de un grupo médico para recomendar el uso consciente de un medicamento en una determinada patología. Eso quiere decir cuál es el mejor medicamento para el paciente. Eso es lo que busca medicina basada en la evidencia. Pero para que ustedes entiendan la medicina basada en la evidencia, tienen que entender que los diferentes estudios de esta medicina basada en evidencia son de esta característica. Por ejemplo, un nivel 5 habla de opinión de expertos, es decir, un experto en tratamiento de infección urinaria puede opinar cuál es el mejor tratamiento. Después, un estudio de caso control mal diseñado. Estudio caso control individuales. Revisión sistemáticas de estudio caso control. Estudios de corte y llegan hasta la recomendación 1A, que es el metaanálisis de ensayos clínicos bien diseñados. Es decir, el mejor estudio, el máximo estudio de recomendación es una recomendación 1A, que quiere decir que se ha hecho estudios en varios hospitales de varios países con un estudio muy bien diseñado. Y de ahí ha salido una recomendación. Entonces, esa es una recomendación alta. Es muy difícil que se tenga un metaanálisis 1A. Normalmente tenemos los de abajo. Si ustedes leen los tipos de evidencia, ¿en qué tipo de evidencia están las vacunas del COVID, por ejemplo? Uso emergencial, doutor? ¿No? No, aquí, en esta. ¿Cuál de estas clasificaciones refiere a la vacuna? El 5, el 4, el 3. ¿Cuál de ellos? Ensaios individuales, doutor, controlados? No, piensen un poquito. Doutor, eu creio que seria esses, não sei o que significa muito, pero estudos ecológicos, No. não? Si ustedes observan, chicos, 3. son ensayos individuales, controlados, aleatorizados y bien diseñados. Es decir, han hecho ensayos en Argentina, han hecho ensayos en Brasil, han hecho ensayos en Estados Unidos, de personas. Y les han controlado, han visto si hay efectos secundarios. Han escogido a cualquier persona aleatorizado. Y obviamente estaban bien diseñados. A pesar de que han invertido mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho personal académico, solamente es una recomendación 1B. Porque todavía no hay metaanálisis de las vacunas. Entonces, para que vean que es un estudio muy difícil de alcanzar el 1A. La recomendación 1A es muy difícil alcanzar. Outra, sí, dime. O 3A, que são revisões sistemáticas de estudos caso control, também é para as vacunas ou não? ¿Cuál? No entendí. 3A. El 3A, revisión sistemáticas de estudios caso control. Digamos, vos encuentras un paciente sin apéndice en Bolivia. Estudias otro paciente en Brasil sin apéndice. Entonces, solo son casos aislados. Entonces, vos reúnes esos casos aislados y sacas una conjetura de casos control, de casos aislados.
Otra cosa que ustedes tienen que ver es las recomendaciones. En los medicamentos hay recomendaciones grado A hasta el grado E. El grado A dice que hay una adecuada evidencia científica para recomendar una práctica. El grado B, hay cierta evidencia científica para recomendar una práctica. Grado C, insuficiente evidencia científica para recomendar o no recomendar. D, cierta evidencia científica para no recomendar una práctica. Y E, adecuada evidencia científica para no recomendar una práctica. Por ejemplo, ustedes conocen la ivermectina. Ivermectina. ¿En qué grado de recomendación está? Doutor, hay controvérsias, porque hay Por eso, médicos, ahí hay 5. ¿En cuál de las 5 estaría? hay médicos que falam La que tem evidência científica, doutor, de que realmente é eficaz contra a COVID, e outros falam que não. Entonces, ¿en cuál está? Yo diría la A, B. doctora. A, doctor. No hay ¿No? adecuada evidencia. ¿Acaso todos están de acuerdo? B, doutor, B. La C. E C. Insuficiente evidencia científica para recomendar o no recomendar. Es decir, no hay suficiente evidencia para decir, ah, sí sirve. Y tampoco hay suficiente evidencia para decir, no nos sirve. Entonces es C. Se puede dar, no hace daño. Y la cloroquina, que usan más en Brasil, ¿en cuál recomendación hay? Lo mismo. eu creio que em C também, doutor. C también. Yo le bajaría 1 a D. Hay cierta evidencia científica para no recomendar su práctica. Sabemos que la cloroquina hace daño, da bradicardias, alteraciones cardíacas, en su asociación con la citromicina especialmente. Es decir, ella no es inocua. Hay cierta evidencia científica que dicen que no deberíamos utilizar. Doutor, Dime. eu pensei que seria acerca da curação e não de los possíveis riscos que também pode Se toma venir. en cuenta todos esos factores de la curación y de los Ok. riesgos en esto. Já, ¿Ya? Porque ¿de qué sirve que le cures si le haces daño, no? Por ejemplo, la tetraciclina es un buen antibiótico y cura, pero cuando están embarazadas los niños nacen con dientes amarillos por la tetraciclina. ¿Valdría la pena utilizarla? No, ¿eh? Es la tetraciclina que se deposita en los pigmentos de los dientes de los bebés y entonces por eso no usamos, aunque sea un buen medicamento. Entonces, más o menos, en relación a eso va la medicina basada en la evidencia. Voy a mostrarles algunos videos explicativos de estos conceptos para que ustedes alcancen un conocimiento más óptimo. De la medicina basada en la evidencia. Mientras más decisiones tú tomes apoyado en la evidencia científica, mejor médico vas a ser. Obviamente con la práctica vos vas diseñando puentes para llegar más rápido a una respuesta. Veamos qué dice de la medicina basada en la evidencia. Como en todo, pues lo más importante es definir a qué nos referimos. Y me gusta mucho esta definición de David Sackett, el cual menciona que el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado paciente individual es la medicina basada en evidencias. Dicho de otra manera, cuando yo tengo alguna duda, ¿qué sería la mejor opción terapéutica, por ejemplo, para este paciente que tiene faringoamigdalitis? Entonces yo me puedo dirigir a la evidencia médica, ver si hay algún metaanálisis, ver si hay algún buen estudio científico que me pueda resolver esa pregunta. En ese caso, pues yo podré estar seguro de que puedo tomar la mejor decisión con la mejor información disponible.
pero no podemos depender de una manera pues tan sin razonamiento clínico, tan dependiente de la tecnología y tan dependiente de los algoritmos clínicos. Para esto pues tenemos que las bases de la medicina basada en evidencia son las formas en las que tenemos de ayudar al paciente, que sucintamente las podemos dividir en 4. Estas son: ayudar sin ninguna reflexión, es decir, yo quiero ayudar al paciente y entonces hago las cosas literalmente sin reflexionar, y de esta forma evidentemente tal vez pueda ayudar al paciente, pero seguramente no es la mejor opción de hacerlo. En segundo término vamos a tener lo que se llama como ayuda rutinaria: repetición de recetas, repetición de hábitos clínicos, de mis médicos superiores, del médico adscrito, del médico de servicio, sin necesariamente que esta repetición pues esté basada en la mejor información disponible. Tercero, la ayuda mágica, que se basa tanto pues la llamada medicina alternativa. Entonces, yo quiero ayudar al paciente, estoy haciendo esto y los mecanismos por los cuales lo van a ayudar me son completamente desconocidos. Simplemente creo que lo van a ayudar. No hay ninguna evidencia científica y por lo tanto puede o no ayudarlo, y lo más probable es al final del día que no lo ayude. Y la forma final, que es el método técnico, es decir, basar todas mis decisiones en evidencia científica dentro de lo posible, porque evidentemente no existe un estudio robusto científico de todas las preguntas que yo pueda hacer. De hecho, lo más común va a ser que efectivamente no encuentre una evidencia tan potente para basar mis decisiones. También podemos hablar que hay algunos componentes de la llamada medicina basada en evidencias. Dentro de estos pues vamos a tener que hay que consultar la literatura para hallar los mejores artículos disponibles. Para esto pues puedo utilizar un buscador como PubMed, por decir alguno. Puedo utilizar alguna herramienta ya un poco más constituida como el UpToDate. Hay que evaluar críticamente esta evidencia. No es lo mismo un estudio, un reporte de un caso clínico, que un reporte de varios casos clínicos, que un estudio prospectivo, que un estudio doble ciego, y tampoco va a ser lo mismo tal vez el nivel de impacto en X o Y revista. Tal vez algún estudio, a pesar de ser del mismo nivel, podemos decir que ha estado bajo un escrutinio científico mayor que el otro. En tercer término tenemos aplicar los hallazgos apropiados en la práctica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tal vez no todos los hallazgos son aplicables en primer término, ¿no? Y en segundo, ¿qué tanto me puede servir esa información para mi actuar diario? ¿Va a cambiar cómo trato a mis pacientes lo que llegue a encontrar o no? Y finalmente, bueno, formular una cuestión clínica clara a partir de los problemas. Tengo a este paciente tiene esta infección y yo quiero ver cuál es el mejor antibiótico que le puedo dar. Es decir, un ejemplo de una pregunta, ver qué me dice la literatura. Tal vez la literatura me diga, pues busca tasas de resistencia dentro de los microorganismos que estén en esta comunidad en particular. Tal vez, si tengo suerte, van a existir estos registros, pero lo más probable, y hablando de Latinoamérica en particular, es que no existan estos registros. Entonces la pregunta se mantiene: ¿en qué me voy a basar? ¿Cómo voy a clasificar esta información? ¿Toda la información vale lo mismo? Pues no vale efectivamente lo mismo. Va a haber información más robusta y con mayor peso científico, y dentro de lo posible nos tenemos que ceñir al mayor nivel de evidencia que podamos encontrar. Para esto tenemos desde la evidencia débil hasta la evidencia fuerte. Como les mencionaba, un reporte de caso clínico pues es un paciente en una situación en particular y nada más. Tal vez para las enfermedades raras no voy a encontrar mucho más que series de casos. ¿Por qué? Porque los pacientes son muy pocos, pero para padecimientos mucho más comunes seguramente va a haber estudios más robustos que pueden ser series de casos y controles, cohortes, un ensayo clínico no controlado, es decir, que tal vez las características no fueron tan segmentadas, o no se le dio un seguimiento, o no se hizo un doble ciego por X o por Y. Hay cuestiones en las cuales no se puede hacer un doble ciego. Por ejemplo, si yo quiero saber si el ayuno sirve para hacer la diabetes entrar en remisión, ¿cómo le haría yo para hacer un doble ciego en los pacientes? Es decir, para que los pacientes no supieran si ayunaron o no. Es una cuestión pues que se dificulta mucho y que definitivamente los pacientes sabrían si comieron o no ese día. Bueno, seguimos con los niveles. Tenemos un ensayo clínico controlado, y en el nivel más potente de evidencia vamos a tener la revisión sistemática y los metaanálisis, que básicamente van a ser juntar poblaciones de diferentes estudios que se parezcan y que me permitan hacer una
población que en lugar de ser de 20 pacientes, junte yo 10 estudios de 20 pacientes y tengo una población de 200. Tal vez eso me va a ayudar a tener respuestas más robustas a las preguntas que me haga. Entonces, como ven, en relación a la biomedicina basada en la evidencia, es una decisión consciente de procesos. Y como él dice, puedes escoger ser un médico empírico. Si te duele la cabeza, dale ibuprofeno. Si tiene mal el corazón, dale digoxina. Si tiene dolor de barriga, dale Viadil. Si tiene dolor de músculos, le das diclofenaco. Es decir, es medicina por las cuartas a la adivinanza. O puedes copiar las recetas del residente o de tu doctor. Entonces tú escoges la medicina que quieras ejercer, pero lo más adecuado es resolver los problemas de los pacientes apoyados en una evidencia científica. Sigamos bien. Después vamos a tener cómo vamos a resolver los problemas, es decir, las recomendaciones de estas que encontramos normalmente en las guías de práctica clínica, que tenemos nivel de evidencia 1A, 1B, 1C, D y E, ¿no? E siendo casi evidencia anecdótica o empírica, que en general no se recomienda actuar con base en ella, y la evidencia de nivel A, que es una evidencia que tiene un beneficio sustancial identificado y que la evidencia de este beneficio es buena. Si yo tengo un beneficio bueno, pero la evidencia no es muy buena, pues como pueden ver, va a caer mucho la validez sobre la cual yo me puedo basar para tomar las decisiones en el actuar clínico. Y así podemos ver, si tenemos una intervención que tiene un efecto nulo o negativo, y además la evidencia es mala, pues efectivamente no valdría la pena ceñirme esta recomendación. Pero si tengo una evidencia de que tal medicamento es efectivo y además tengo un metaanálisis que lo respalda, este es un buen punto de práctica clínica para yo integrar con mis pacientes. Después vamos a tener la combinación y de aquí vamos a tener el 1A, que normalmente es una revisión sistemática basada en investigaciones controladas aleatorizadas, una 1B que son individuales, revisión sistemática y así yéndonos hasta el último nivel de evidencia, que va a ser básicamente con lo que a veces nos vamos a encontrar en los hospitales, que es la opinión del médico experto. No es que el médico experto no esté capacitado para emitir recomendaciones, pero siempre va a ser mejor un reporte de casos, siempre va a ser mejor una población más grande que la experiencia de un solo profesional de la salud. Y tal vez esto es un problema porque a veces es difícil quizás de aceptar esto para muchos especialistas, digamos que se basan más en su criterio clínico que en la evidencia. El punto yo creo de todo esto es encontrar un equilibrio entre la mejor evidencia disponible y también contrastarlo con la experiencia que yo tengo. Tal vez en mi experiencia la mayor parte de los pacientes son alérgicos a tal porque es una población muy pequeña y hay un buen porcentaje de endogamia. Tal vez en ese caso no sea la mejor opción darles por ejemplo un antibiótico a estos pacientes porque tengo una buena sospecha de que muchos de ellos van a ser alérgicos. Digo, por poner un ejemplo muy hipotético y que seguro no tiene cabida en la vida real. Después vamos a tener, bueno, lo primero es encontrar el problema clínico. Después vamos a tener que hay que formularles una pregunta estructurada, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor terapia de inicio para los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad? Después buscar esa evidencia, si puedo buscarla en mi población mucho mejor, si no la puedo encontrar, bueno, no va a pasar absolutamente nada, pero tal vez tenga algún otro estudio en el cual basarme. Después, yo debo valorar críticamente esa información, es buena información, es información que tal vez su valor estadístico no es bueno, por lo tanto no vale mucho ponerle tanta atención, y después tomar una decisión, ya sea que yo elija seguir lo que comentan en el artículo o en la evidencia, o yo elija tomar otra decisión por lo que ustedes gusten y manden, por las características individuales del paciente, porque esa es otra cosa. Hay que ver los pacientes como entes individuales y no como un grupo de individuos que siempre tienen las mismas características y siempre van a responder igual a algún problema. Para esto podemos establecer esto que se llama pregunta PICO para la búsqueda de evidencia, es decir, primero buscar el paciente o la población, por ejemplo, pacientes pediátricos. La intervención, por ejemplo, el uso de este ciclo de quimioterapia. La comparación, ver si este estudio
compara dos poblaciones, si es un estudio que nada más tiene los casos o si tiene casos sin controles y los resultados que me pueda otorgar. Con base en esto yo ya voy a poder ver qué tan aplicable es esta información a mi población y a mi paciente en particular. Finalmente es importante no caer en este hipertecnicismo, en esta tecnodependencia o en la dependencia de la evidencia clínica, de la evidencia científica que me lleve a la inacción. Es decir, a que yo no sepa qué hacer si no hay evidencia, porque ese es evidentemente un problema. Yo tengo que tomar una decisión sí o sí, porque el paciente a final de cuentas necesita tener el tratamiento. Entonces no debo de llegar a la inacción y a depender al 100% de las guías de práctica clínica. ¿Por qué? Porque mi juicio clínico tiene un peso. Lo que yo estudié y lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina tiene un peso. Mi conocimiento de las materias básicas y clínicas tiene un peso. Y esto me debe de ayudar a contrastar la información y a ver cuál es la mejor opción. Finalmente hay que quedarnos con la idea de que no existe evidencia robusta para todas las preguntas y esto es un problema. Qué bueno fuera que ya estuvieran todas las cuestiones en la medicina resueltas, pero básicamente casi no tenemos nada resuelto al 100%, porque pueden volver problemas del pasado, porque ya están la resistencia a los antibióticos, porque a lo mejor donde yo estoy no tengo el medicamento que en teoría sería la mejor opción, entonces ¿qué voy a hacer? Y precisamente por esto les mencionaba que hay que tener la justa medida y el justo equilibrio de la evidencia científica, de mi razonamiento clínico y de lo que hay. Y no caer tanto en la medicina basada en existencias, pero tampoco al 100% de la medicina basada en evidencias en el sentido de llegar a la inacción de no poder hacer las cosas si no tengo en qué basarme. En todo esto tiene que ver que tiene que existir un equilibrio. No hipertecnicismo, todo de acuerdo a la medicina basada en evidencia. No sirve la experiencia clínica de cada uno que va a desarrollar, pero como les digo, mientras más acciones ustedes la tomen con apoyo de la evidencia científica, mejores médicos habrá. Veamos otro video de una explicación un poquito más práctica de la medicina basada en la evidencia. Identificará los recursos electrónicos de información en salud, REIS, con los que contamos en el IMSS y que te ayudarán a tomar decisiones clínicas basadas en la evidencia científica, con una revisión metodológica sólida, de fácil y rápido acceso. ¿Te ha pasado que te encuentras solo en la guardia y tienes una duda en cuanto al tratamiento o diagnóstico de tu paciente y no sabes qué decisión tomar? ¿O que el médico residente de mayor jerarquía te haya preguntado y no supiste cómo responder? La medicina basada en evidencia, o MBE, te ofrece soluciones para estas situaciones. Pero, ¿qué es la MBE? Es un enfoque de la práctica médica que se caracteriza por el uso consciente, innovación educativa y juicioso de la mejor evidencia con la que se cuentan, para guiar la decisión en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de un paciente. ¿En qué situaciones puedes usar la medicina basada en evidencia? La MBE es útil cuando te encuentras en un escenario donde se desarrolla el trabajo asistencial. Con frecuencia, la toma de decisiones debe realizarse en periodos breves, sin que afecte la calidad de atención al paciente. Por lo tanto, es indispensable que poseas un sustento sólido para ello. Otra situación en donde resulta útil la MBE es cuando surge alguna duda sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento de tu paciente. La medicina basada en evidencia te ayuda a tomar una mejor decisión, centrada en las características del paciente e integrando la experiencia clínica con la mejor evidencia obtenida de una investigación sistemática. Las ventajas de la medicina basada en evidencia son acceso rápido a diferentes guías para la toma de decisiones, lo cual facilita la obtención de conocimientos necesarios. Guía para una intervención específica. La evidencia se basa en la información actualizada. La información es de fácil acceso, ya que es posible consultarla desde el lugar de trabajo, el hogar, etc. Es sencilla de usar. El IMSS cuenta con herramientas de búsqueda y revistas con información de MBE. Algunas de las herramientas de búsqueda son: Entonces, estas direcciones electrónicas tienen que anotarse. El UpToDate, el Clinical Key. Estas son importantes que ustedes vayan anotando para hacer la consulta en caso de medicina, quieran trabajar con medicina basada
en la evidencia. Algunas de las revistas de revisión sistemática son RACE IMSS, brindando herramientas para la medicina basada en evidencia. Si deseas mayor información, consulte En la parte ya práctica de cómo se usa la medicina basada en la evidencia, veamos un ejemplo, cómo práctica se usa. una médico residente que realiza el ingreso de primera vez de un adulto mayor de 68 años con insuficiencia cardíaca o IC. El paciente cuenta con los siguientes antecedentes: infarto al miocardio hace 8 meses, clase funcional 3/4 de la New York Heart Association, entre otros. El paciente lleva un tratamiento de ácido acetilsalicílico 150 miligramos por día, metoprolol 50 miligramos cada 12 horas y furosemida 40 miligramos por día. Luis es un residente con mayor jerarquía que María y le indica que añada 25 miligramos al día de espironolactona. María deberá justificar este fármaco en su entrega de guardia en los próximos 30 minutos. Para sustentar esta indicación, utiliza como herramientas de búsqueda UpToDate y Dynamit, las cuales se basan en la MBE. María consultó UpToDate, ingresó la búsqueda Heart Failure and Spironolactone y el buscador arroja el siguiente resultado. María encontró que en UpToDate se recomienda el uso de espironolactona en pacientes con IC clase funcional 3/4, según el estudio RAILS, ya que disminuye la mortalidad hasta un 30% a 2 años. Después, María ingresó a Dynamit y encontró que, de acuerdo a la American Geriatric Society, la espironolactona es un fármaco potencialmente inapropiado en pacientes mayores de 65 años, si la filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto, por lo que deberá evitarse en esta situación. También encontró que Dynamit recomienda, según el American College of Cardiology y la American Heart Association, que la espironolactona es útil a menos que se encuentre contraindicada en casos con potasio mayor a 5.000 equivalentes por litro o creatinina mayor que 2.5 miligramos por decilitro en hombres o 2.0 en mujeres. María quedó satisfecha con la utilidad de los RACE, ya que fundamentó la administración de espironolactona centrándose en las características de su paciente. RACE IMSS, brindando herramientas para la medicina basada. Entonces, la medicina basada en la evidencia es eso, justificar con estudios la elección de un medicamento. Obviamente es un proceso difícil a veces el escoger los medicamentos en pacientes especialmente graves, pero se debe hacer. Cada vez la medicina se vuelve más perfeccionista, con más protocolos que no debemos saltar. No sé si tienen alguna duda, pregunta en relación a este tema que hemos tocado hoy de la medicina basada en la evidencia, chicos. ¿Quedó todo claro? ¿Han podido aprender lo que es la medicina basada en la evidencia? Traten de practicar un poco utilizando las plataformas. Es un inglés técnico, no es que necesites hablar completamente el inglés, lo que se lee en las plataformas, es un inglés técnico que con un poco de práctica y revisión puedes aprender a leer. Ustedes escogen qué tipos de médicos quieren ser. Pueden ser médicos empíricos, pueden ser médicos que repiten las recetas, pero eso ya es decisión personal. ¿Entendido? Bueno, chicos, en relación al tema de medicina basada en la evidencia, por hoy eso es todo. Falta una de sus compañeras, creo. Doutor, Sí. entonces, me llamo Jaqueline y estoy haciendo una rotación de urología a las 7 de la mañana y voy a venir corriendo siempre
7 de la mañana es tu rotación. ¿Por qué? Sí, porque el doctor empieza a... Pero la universidad te ha dado a las 7 de la mañana. No hay rotación a las 7. Não, não. É que ele atende só às 10 e depois disso não tem mais pacientes para atender. Então, se empieza em la caja petroleira. 7 de la Guarancibia. mañana. Isso, doutor, tenho como comprobar. No, pero 7 de la mañana está bien. No, mientras sea problema académico, mientras sea actividad académico, no me hago mucho problema. ¿Ya, chicos? En Só relación para... a eso, vamos a ir coordinando. Como les decía, falta una de... No se preocupe, Jacqueline. No hay problema. Só para avisar, doutor. Que... ¿Alguien conoce a Nicole Canaviri? Eu não, doutor. Bueno. Conozco de vista, pero no hablo con ella, doctora. Nunca No, ni venía, sabía que no viene en sus clases. Bueno, vamos a ir coordinando, como les he dicho, y nos vamos a poner de acuerdo. Por lo pronto, mañana, medicina basada en problemas. Es una forma de aprendizaje y análisis de diagnósticos. Medicina basada en problemas. ¿Ya? Hoy día medicina basada en evidencia, mañana medicina basada en problemas y después empezamos lo que es lo que nos corresponde. Por hoy, eso sería todo, chicos. Saben que tienen que estar a la misma hora todos los días, aunque vayamos a presenciales en otros horarios o a cirugías, todos los días hay presenciales, ¿ya? ¿Listo? Está bien, doctor. Muchas Digo, gracias. virtuales, ¿ya? Bueno, nos vemos, chicos. Eso sería todo. Chao, chao. Que les vaya bien. Chao, chao.